¿Estás seguro de que no quieres esperar hasta que hablemos con el asistente social? La voz de la hermana Clara temblaba ligeramente mientras sostenía una carpeta marrón. Sus ojos, surcados de arrugas profundas, reflejaban una mezcla de orgullo y angustia. Mateus no se giró. Sabía que si miraba atrás, si veía el rostro arrugado de la mujer que le había curado las rodillas raspadas y le había leído cuentos en noches de tormenta, sus piernas se negarían a moverse. El asistente vino ayer, hermana. Firmé los papeles. Su voz sonó más ronca de lo que esperaba. A los 18, el Estado dice que soy libre. Libre no es lo mismo que preparado, hijo mío. Entonces sí se volvió. Y el mundo se contrajo a esos ojos húmedos que lo habían visto crecer desde los 8 años, cuando llegó con los zapatos rotos y el silencio de quien ya no cree en promesas. ¿Preparado para qué?, preguntó, y las palabras salieron sin querer, cargadas de una herida que nunca había nombrado. Para tener una familia que me espere en casa, para saber qué se siente al tener un lugar al que volver. La hermana Clara dio un paso adelante, extendiendo una mano que se detuvo a centímetros de su hombro, como si temiera que el contacto lo hiciera desmoronarse. Este era tu lugar, Mateus. Siempre será tu lugar. No, negó con suavidad, tragando el nudo que le subía por la garganta. Un lugar no es donde te guardan hasta que cumplas una edad. Un lugar es donde te quedas porque quieres, no porque no tienes a dónde ir. Abrió la puerta. El aire fresco de la mañana le golpeó el rostro, cargado del perfume de jazmines silvestres que crecían junto al muro. Por un instante, todo pareció detenerse: el canto de los pájaros, el susurro de las hojas, incluso su propio aliento. En ese silencio, escuchó el eco de 1000 noches en las que había soñado con este momento, imaginándolo lleno de triunfo. Pero la realidad sabía a ceniza. Espera, susurró la hermana Clara. Se agachó junto a su pequeña maleta de lona desgastada en las esquinas, y deslizó algo dentro. Cuando Mateus intentó mirar, ella cerró la cremallera con firmeza. Pan de ayer y mermelada de ciruela. La hiciste tú mismo en el taller de cocina. Él asintió, incapaz de hablar. Cerró los dedos alrededor del asa de la maleta. Pesaba menos de 2 kilos, 3 mudas de ropa, un cuaderno con dibujos de árboles que nunca había visto en persona, una foto descolorida de un grupo de niños frente al orfanato donde él aparecía sonriendo con los ojos entrecerrados, y ahora, el pan envuelto en un paño blanco. ¿Volverás a visitarnos?, preguntó ella, y en esa pregunta había todo el miedo del mundo. Mateus bajó los escalones de piedra, uno a uno, sintiendo como cada paso alejaba una parte de sí mismo. Al llegar al último, se detuvo. No se giró, pero alzó la mano derecha en un gesto breve, casi imperceptible. Un adiós que no era definitivo, pero que tampoco prometía regreso. No lo sé, respondió al viento, sabiendo que ella escucharía. Pero si encuentro un lugar, un verdadero lugar, les escribiré. Comenzó a caminar por el camino de tierra que llevaba a la carretera principal. Con cada paso, el orfanato se hacía más pequeño a sus espaldas, hasta convertirse en un rectángulo blanco entre los álamos. El sol calentaba su nuca, pero un frío persistente se había instalado en su pecho, allí donde antes latía la esperanza. ¿A dónde ir? La pregunta giraba en su mente como una hoja seca en el viento. No tenía dinero, no tenía contactos, no tenía nada excepto las suelas gastadas de sus zapatos y la certeza de que quedarse significaba convertirse en un fantasma entre esas paredes. Al llegar a la carretera, se detuvo. A la izquierda, el pueblo, casas de ladrillo visto, el mercado semanal, el olor a pan recién horneado que nunca sería para él. A la derecha, el campo abierto, caminos de tierra que se perdían entre colinas verdes. Sin pensarlo, giró a la derecha. Las horas pasaron lentamente. El sol subió en el cielo, quemando su espalda a través de la camisa fina. Sus pies comenzaron a doler, primero con pinchazos leves, luego con un ardor constante que subía por las pantorrillas. La maleta, tan liviana al principio, ahora parecía contener piedras. Bebió el agua de una cantimplora que la hermana Clara había escondido entre sus pertenencias, descubrió el gesto al sentirla golpear su costado, y el líquido fresco le recordó lágrimas que no había derramado. Al mediodía, el camino se bifurcó. Una señal de madera carcomida, casi ilegible, indicaba Granja Los Sauces 3 kilómetros. Algo en esas palabras lo detuvo. Granja. No era un pueblo, no era una ciudad. Era un lugar donde quizás. Siguió el camino de la derecha, más estrecho, bordeado de maleza alta. El silencio era distinto aquí, no el silencio opresivo del orfanato por la noche, sino uno lleno de vida,
el zumbido de insectos, el crujir de ramitas bajo sus pies, el susurro constante del viento entre los árboles. Por primera vez en horas, respiró hondo. El aire olía a tierra mojada y a hierba cortada. Cuando la colina descendió suavemente, lo vio. Allí estaba una casa de campo de 2 pisos con el techo de tejas rotas en varios puntos, ventanas con cristales ausentes como ojos ciegos, y un granero inclinado que parecía sostenerse por pura voluntad. El jardín era un mar de hierbas silvestres que llegaban a su cintura, y en medio de todo, una enorme higuera extendía sus ramas como brazos abiertos, cargada de frutos morados que brillaban bajo el sol. Mateus se quedó inmóvil, el corazón golpeándole las costillas. No era belleza lo que veía, era abandono, ruina, soledad. Pero entre las malas hierbas, entre las tablas podridas, algo latía. Una posibilidad. Una pregunta silenciosa que el viento parecía susurrarle. ¿Y si dejó caer la maleta junto a sus pies? El polvo se levantó en una nube dorada bajo el sol de la tarde. Dio un paso. Luego otro. Sus dedos rozaron el tronco rugoso de la higuera, y al hacerlo, una higuera madura cayó a sus pies con un suave golpe. La recogió. Estaba tibia, dulce, real. Y en ese instante, mientras el jugo morado le corría por los dedos, Mateus supo que no seguiría caminando. No hoy. Quizás nunca más. Porque frente a él no había un final, sino un comienzo. Un comienzo hecho de escombros y silencio, pero suyo. Totalmente suyo. El viento movió las hojas de la higuera, y por un segundo, juró escuchar una risa lejana, la risa de un niño que alguna vez había sido él, flotando entre las ramas. Rayos de sol que se colaban por los huecos del techo. En el suelo, restos de muebles destrozados, papeles amarillentos con escrituras ilegibles, y en una esquina, una cuna de madera volcada, cubierta de telarañas. Se acercó a la cuna. Sus dedos, aún pegajosos del jugo de la higuera, rozaron la madera carcomida. Y entonces, sin previo aviso, el recuerdo lo golpeó con la fuerza de un puñetazo suave pero certero. 8 años. La habitación de los pequeños en el orfanato olía siempre a lejía y a lágrimas contenidas. 30 camas alineadas como soldados cansados. 30 niños respirando al unísono en la oscuridad. Mateus, recién llegado, se enroscaba en su colchón demasiado duro, abrazando una almohada que olía a desconocido. A su lado, un niño más pequeño sollozaba en silencio. ¿Por qué lloras?, había preguntado Mateus en un susurro. Soñé que mi mamá venía a buscarme, respondió el pequeño, la voz quebrada. Pero cuando abrí los ojos, solo estabas tú. Mateus no supo qué decir. Solo extendió su mano y tomó la del niño. Así, entrelazados en la penumbra, esperaron juntos al amanecer. 10 años. El comedor era un mar de cabezas inclinadas sobre platos de sopa humeante. Mateus compartía mesa con otros 4 niños. Cuando el más pequeño derramó su taza, el líquido caliente salpicó sus manos. «Torpe», gritó la cuidadora desde el otro extremo de la sala. A lavar el suelo después de comer. El niño bajó la cabeza, las lágrimas mezclándose con la sopa en su plato. Mateus, sin decir palabra, tomó su propio pan y lo partió en 2. Le entregó la mitad mayor al pequeño. «Come», murmuró. El pan absorbe la tristeza. 12 años. La noche del incendio en la cocina. El humo negro invadiendo los pasillos. El pánico. Mateus, ya más alto que muchos, no corrió hacia la salida. Volvió sobre sus pasos. Entró en la habitación de los más pequeños, los sacó uno por uno en brazos mientras el calor le quemaba la nuca. La hermana Clara lo encontró en el jardín, arrodillado junto a 5 niños temblando, cubriéndolos con su propio abrigo. «¿Por qué volviste?», le preguntó ella, la voz temblando de miedo y admiración. Él solo miró a los niños, abrazados entre sí como crías de pájaro caídas del nido. «Porque nadie debería quedarse atrás», respondió. «Nadie». 15 años. La conversación con la hermana Clara en su despacho, rodeado de estantes llenos de expedientes polvorientos. «Tus padres», comenzó ella, eligiendo las palabras con cuidado. «El accidente fue hace 7 años. No hubo supervivientes». Mateus asintió, los nudillos blancos aferrando el borde de la silla. «Nunca vinieron familiares, hubo intentos. Un tío segundo que vivía lejos. Pero cuando supo que eran 3 niños, dijo que no podía». La hermana Clara suspiró. «A veces, el mundo es así de cruel, hijo». «No es cruel», corrigió Mateus, sorprendiéndose a sí mismo. «Es indiferente. La crueldad duele. La indiferencia,
solo deja vacío. 17 años. La última Navidad en el orfanato. Los niños más pequeños habían hecho dibujos para colgar en las paredes. Mateus ayudaba a pegarlos cuando una niña de 6 años, Lucía, se le acercó con un papel arrugado. Para ti, dijo, extendiendo el dibujo una casa con un techo rojo, 3 ventanas sonrientes y 2 figuras de palo tomadas de la mano frente a la puerta. ¿Qué es?, preguntó él, con suavidad. Tu casa, respondió Lucía, los ojos brillantes. Cuando seas grande, yo viviré contigo. Y nunca tendremos que compartir cama con extraños. Mateus guardó el dibujo en el bolsillo de su pantalón. Esa noche, bajo las sábanas, lo desdobló y lo miró hasta que las lágrimas lo borrosas las líneas de crayón. De vuelta en la granja abandonada, Mateus retiró la mano de la cuna como si la madera lo hubiera quemado. El eco de aquellas memorias resonaba en el silencio del lugar, más fuerte que cualquier ruido. No eran solo recuerdos. Eran las raíces de algo que ni siquiera sabía que llevaba dentro la certeza visceral de que un hogar no se define por 4 paredes, sino por la promesa tácita de que nadie será dejado atrás. Salió al exterior, necesitando aire. El sol comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Caminó hasta el centro del jardín descuidado, donde las malas hierbas llegaban a su cintura. Se arrodilló y hundió las manos en la tierra fría y húmeda. Cerró los ojos. Aquí, susurró al viento. Aquí no habrá camas alineadas. No habrá niños contando los minutos hasta el amanecer. Aquí cada quien tendrá su espacio. Su ventana. Su árbol bajo el cual soñar. Una brisa suave movió las hierbas a su alrededor, como si la tierra misma asintiera. En ese momento, escuchó un sonido. Leve el crujido de una rama seca a sus espaldas. Se volvió con rapidez. Nadie. Solo la silueta alargada de la graña contra el cielo crepuscular. Pero entre los árboles del lindero, algo se movió. Una sombra que no era sombra. El corazón de Mateus aceleró. Había alguien más allí, otro como él. Buscando refugio en el abandono se puso de pie, limpiándose la tierra de las manos en su pantalón. Dio 3 pasos hacia el lindero, deteniéndose bajo la higuera. Entre las ramas bajas, vio algo que antes había pasado desapercibido, una pequeña construcción de madera medio oculta por la maleza. No era parte de la granja principal. Parecía un cobertizo para herramientas, pero más cuidadosamente construido, con un techo de paja que aún conservaba forma. «Hola», llamó, su voz temblando ligeramente. «¿Hay alguien ahí?», el silencio respondió. Pero entonces, un movimiento casi imperceptible, una cortina hecha de ramas entretejidas se apartó ligeramente en la entrada del cobertizo. Y por una fracción de segundo, Mateus vio un par de ojos grandes, oscuros, observándolo desde la penumbra. Ojos de niño. El aire se le cortó en la garganta. Dio un paso adelante, las manos extendidas en gesto de paz. «No te haré daño», dijo, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Yo también acabo de llegar». La cortina de ramas volvió a cerrarse. Pero esta vez, no con brusquedad. Con lentitud. Como si quien estuviera allí dentro estuviera decidiendo, en ese preciso instante, si confiar o huir. Mateus se sentó en el suelo, a unos metros del cobertizo, apoyando la espalda contra el tronco de la higuera. No intentó acercarse más. Simplemente esperó. Sacó de su maleta el pan que la hermana Clara le había dado, lo desenvolvió con cuidado y partió un trozo. Lo colocó sobre una hoja grande a medio camino entre él y el cobertizo. «Es de ciruela», dijo al viento. «La hermana Clara dice que la mermelada cura la nostalgia». El sol se hundía rápidamente ahora, pintando el mundo de púrpura y oro. Las primeras estrellas asomaban tímidamente. Mateus no se movió. Respiró el aire fresco de la tarde, sintiendo como la tierra bajo sus manos parecía latir con vida propia. Y en ese latido, escuchó una promesa antigua, la de que los lugares abandonados a veces esperan décadas a la persona correcta. La persona que no ve ruinas, sino posibilidades. La persona que entiende que limpiar una casa no es solo barrer el polvo, sino hacer espacio para que los sueños rotos vuelvan a respirar. La cortina de ramas se movió de nuevo. Esta vez, permaneció entreabierta. Y desde la oscuridad del cobertizo, una vocecita apenas audible flotó en el aire crepuscular. «¿Tienes más pan?», Mateus sonrió por primera vez desde que cruzó la puerta del orfanato. Una sonrisa pequeña, frágil, pero real. «Tengo todo el pan que necesites», respondió. «Y mañana empezaremos a limpiar este lugar juntos. Si quieres». No hubo respuesta inmediata.
Pero cuando la luna comenzó a iluminar el jardín con su luz plateada, Mateus vio como una manita pequeña salía del cobertizo y tomaba el trozo de pan de la hoja. Y supo, con una certeza que le calentó el pecho de pan, respiraba con la regularidad frágil de un pájaro dormido. Su rostro, iluminado por la luna que se colaba por una rendija del techo, mostraba aún las huellas de lágrimas secas. Mateus no podía dormir. Cada crujido del viento, cada susurro de las hojas, lo mantenía alerta. Afuera, la granja abandonada parecía respirar en la oscuridad, sus sombras alargándose como fantasmas silenciosos. Se levantó con cuidado, cubriendo mejor a Sofía con la manta, y salió al exterior. El cielo era un manto negro salpicado de estrellas tan brillantes que parecían clavos de plata clavados en terciopelo. Se sentó en el escalón medio de la entrada principal, abrazando sus rodillas contra el pecho. El cansancio le pesaba en los huesos, pero era el vacío en el estómago lo que más dolía, no el hambre física, aunque también estaba ahí, sino la certeza aplastante de que había cometido un error monumental. «¿Qué estoy haciendo aquí?», susurró al viento, las palabras disolviéndose en la noche. Había dejado el orfanato con la ilusión de encontrar libertad. Pero la libertad, descubría ahora, era más pesada que cualquier cadena. En el orfanato había reglas, horarios, platos de sopa calientes al mediodía. Aquí solo había silencio y ruinas y la responsabilidad de una niña que no era suya pero que ahora dependía de él. «¿También tienes miedo de la oscuridad?», la vocecita lo sobresaltó. Sofía estaba en el umbral del cobertizo, abrazada a sí misma, los pies descalzos hundidos en el rocío nocturno. «No es miedo», mintió Mateus, haciéndole espacio en el escalón. «Es pensar demasiado». Sofía se sentó a su lado, tan cerca que sus hombros se rozaban. Olía a pan de ciruela y a tierra húmeda. «Yo también pienso demasiado», confesó, mirando las estrellas. «Pienso en mi mamá. ¿En dónde estará ahora? Si estará mirando estas mismas estrellas». Mateus sintió un puñal de hielo clavársele en el pecho. No preguntó. No era necesario. En el orfanato había aprendido a leer el dolor en los silencios rotos. «Mi madre murió cuando yo tenía 8 años», dijo, sorprendiéndose a sí mismo por compartirlo. «Un accidente de coche. Mi padre, nunca lo conocí». «¿Y tu hermano?», preguntó Sofía con inocencia cruel. «No tengo hermanos. Pero los niños del orfanato son como hermanos». No. Mateus tragó saliva. Recordó a Lucía, la niña del dibujo de la Casa Roja. Recordó a los pequeños que sacó del incendio. Sí, habían sido como hermanos. Pero los hermanos se quedan. Los hermanos no te abandonan. Cuando cumples 18 años. «A veces los hermanos se separan», respondió con voz ronca. «Por cosas que no entienden». Sofía asintió con solemnidad de adulta. «Mi tía dice que soy una carga. Que mi madre me dejó porque no quería responsabilidades». «Tu madre no te dejó», corrigió Mateus con firmeza, girándose para mirarla a los ojos. «Las madres no dejan a sus hijos. Algo pasó. Algo que no es tu culpa. No que sea tu culpa». Las lágrimas brotaron silenciosas por las mejillas de Sofía. Mateus la atrajo hacia sí, rodeándola con un brazo torpe pero sincero. Ella se acurrucó contra su pecho, sollozando en silencio mientras las estrellas giraban sobre sus cabezas. «¿Vamos a vivir aquí?», preguntó ella al cabo de un rato, la voz amortiguada contra su camisa. «No lo sé», admitió él, la verdad desnuda colgando entre ellos. «Esta casa está rota. No hay agua corriente, el techo tiene agujeros, y mañana tendré que encontrar comida. Y no tengo dinero». Sofía levantó la cabeza, sus ojos brillando con una determinación que no correspondía a sus 10 años. «Yo sé buscar moras silvestres. Y setas que no son venenosas. Mi abuelo me enseñó antes de…», se interrumpió, tragando saliva. «Antes de irse. Tu abuelo también se fue, murió. Pero antes me enseñó cosas importantes». Señaló la higuera. «Esa higuera dará frutos todo el verano. Y allá, detrás del granero, hay un arroyo. Lo vi cuando llegué ayer». Mateus la miró con asombro. Mientras él se ahogaba en su propio desespero, esta niña había estado observando, aprendiendo, sobreviviendo. Había encontrado la granja antes que él, se había escondido en el cobertizo, había sobrevivido 2 días con moras y agua del arroyo. «¿Por qué huiste de tu tía?», preguntó con suavidad. Sofía bajó la mirada, dibujando círculos en el polvo con el dedo del pie. «No me pegaba. No como en las películas. Pero apagaba la luz de mi habitación y cerraba la puerta con llave por fuera. Decía que era para que durmiera mejor.
Pero yo sabía que era para no verme, para olvidarse de que existía. Levantó los ojos, llenos de una tristeza antigua. Un día escuché que hablaba por teléfono. Decía: espero que alguien la adopte pronto. No aguanto más esta responsabilidad. Y supe que yo era un problema. Mateus sintió que algo dentro de él se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo. Miró la granja abandonada bajo la luz de la luna, las ventanas ciegas, el techo combado, las malas hierbas que devoraban el jardín. Sí, era un lugar roto. Pero también era un lugar donde nadie los buscaría. Donde nadie los juzgaría. Donde podían, quizás, construir algo que nunca habían tenido. Mañana, dijo, su voz firme por primera vez en horas, limpiaremos la cocina. Encontraremos una olla que no tenga agujeros y herviremos agua del arroyo. Plantaremos las semillas que guardé en mi maleta. Había cogido un puñado del huerto del orfanato como recuerdo. Y tú me enseñarás dónde están las moras. Y si viene mi tía a buscarme, la pregunta flotó en el aire como una amenaza invisible. Mateus apretó la mandíbula. No tenía respuesta legal, no tenía documentos, no tenía derecho a protegerla. Solo tenía sus manos, su determinación y este pedazo de tierra abandonada. Si viene, dijo con una calma que no sentía, le explicaré que estás a salvo, que eres feliz, que aquí tienes una ventana propia y un árbol bajo el cual soñar. Sofía sonrió por primera vez. Una sonrisa pequeña, temblorosa, pero real. Como en el dibujo de Lucía, Mateus contuvo el aliento. ¿Cómo sabía ella el nombre de Lucía? No había mencionado a la niña del orfanato. ¿Cómo? Soñé contigo anoche, explicó Sofía, como si fuera lo más natural del mundo. Soñé que un chico alto con ojos tristes limpiaba una casa vieja, y que una niña le daba un dibujo de una casa roja, y que él guardaba el dibujo en el bolsillo del corazón. Mateus se quedó helado. No era posible. A menos que en este lugar abandonado, donde el tiempo parecía detenido, algo más también estuviera roto. Las fronteras entre los sueños y la realidad. Entre el pasado y el presente. ¿Qué más soñaste?, preguntó, la voz apenas un hilo. Soñé que llovía mucho, y que el agua entraba por el techo y mojaba todo, y que tú llorabas porque pensabas que habías fallado. Pero entonces apareció una señora mayor con un paraguas rojo y te enseñó a poner hojas de plátano sobre las goteras. Y después llegaron más niños. Mateus sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo, era reconocimiento. Como si Sofía hubiera abierto una puerta en su alma y hubiera visto el futuro que él mismo apenas se atrevía a imaginar. ¿Cómo te llamas realmente?, preguntó, observándola con nuevos ojos. Sofía, respondió ella. Pero mi abuelo me llamaba Estrella Fugaz, porque decía que llegué a su vida sin avisar, como un destello en la oscuridad. En ese momento, una estrella fugaz cruzó el cielo nocturno, dejando un rastro brillante que se desvaneció demasiado pronto. Los dos la siguieron con la mirada, conteniendo el aliento. Pide un deseo, susurró Mateus. Sofía cerró los ojos con fuerza. Ya lo hice, dijo al abrirlos. Deseé que este lugar se convierta en un hogar de verdad. No solo para nosotros, para todos los que no tienen a dónde ir. Mateus miró la granja bajo la luz de la luna. Las sombras ya no parecían amenazantes. Parecían esperar. Esperar manos que las transformaran. Corazones que las habitaran. Sueños que las llenaran de vida. Entonces, dijo, poniéndose de pie y extendiendo la mano hacia Sofía, empecemos a construir ese hogar. Desde el primer ladrillo roto hasta la última ventana que necesita vidrios. Sofía tomó su mano, y mientras caminaban juntos hacia el interior del cobertizo, Mateus supo que el desespero de la tarde había sido solo el preludio. El verdadero trabajo comenzaría al amanecer. Pero por primera vez desde que cruzó respirando con la paz de quien por fin ha encontrado un lugar donde descansar sin miedo. Su manita aferraba el borde de su camisa como si temiera que él desapareciera al amanecer. Con movimientos lentos, casi reverentes, Mateus se incorporó y salió al exterior. El amanecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados, y la granja se revelaba bajo la luz cruda del día, más deteriorada de lo que recordaba, pero también más viva. El rocío perlaba las hierbas silvestres como diamantes efímeros. Las golondrinas tejían arabescos entre los aleros podridos, y desde algún lugar oculto llegaba el murmullo constante del arroyo que Sofía había mencionado. «¿Ves?», susurró la vocecita detrás de él. Sofía estaba en el umbral, frotándose los ojos con los puños cerrados, el cabello enmarañado por el sueño. «Veo ruinas», respondió Mateus con honestidad cruda. «Techos rotos.
Ventanas sin cristales. Maleza por todas partes. No, corrigió ella, caminando hasta situarse a su lado y señalando con el dedo. Mira más allá de lo roto. Mira lo que sigue en pie. Y entonces Mateus vio. No solo ruinas, sino huesos sólidos, paredes de piedra que habían resistido décadas de tormentas. El roble centenario cuyas raíces abrazaban los cimientos como manos protectoras. El pozo de piedra seca junto a la cocina, cuyo brocal mostraba surcos profundos tallados por generaciones de manos anónimas. Mi abuelo decía que las casas viejas guardan memorias en sus paredes, dijo Sofía, apoyando la palma abierta contra el muro de piedra. Si pones la oreja aquí, puedes escucharlas. Mateus sonrió con tristeza. Solo escucho el viento. Espera, insistió ella, tomándolo de la muñeca y guiándolo hasta la pared. Cierra los ojos. Respira despacio. Y escucha con el corazón, no con los oídos. Él obedeció, sintiéndose ridículo pero conmovido por la fe inquebrantable de aquella niña. Cerró los ojos. El viento acarició su rostro. El canto de los pájaros tejía una melodía antigua. Y entonces, entre el susurro de las hojas, creyó percibir algo más, risas amortiguadas por el tiempo, el tintineo de una taza de café sobre una mesa de madera, el crujido de una mecedora en la galería al atardecer. No eran sonidos reales, lo sabía. Eran ecos de lo que alguna vez fue. Y en esos ecos, una promesa de lo que podría ser nuevamente. ¿Lo oyes?, preguntó Sofía en un hilo de voz. Sí, respondió él, los ojos aún cerrados. Oigo a Esperanza. Comenzaron por la cocina, el espacio más pequeño pero también el más urgente. La puerta colgaba de una sola bisagra, chirriando como un alma en pena al empujarla. El interior era un caos de escombros, estantes caídos, una mesa partida por la mitad, una estufa de leña oxidada que parecía un esqueleto metálico. Pero en medio del desorden, algo llamó la atención de Mateus: una pequeña ventana al este, intacta, con los cristales empañados pero sin roturas. A través de ella, los primeros rayos del sol dibujaban un rectángulo dorado sobre el suelo de baldosas rotas. Aquí, dijo, señalando el rectángulo de luz. Aquí pondremos la mesa, donde el sol entre cada mañana. Sofía corrió hacia la ventana y sopló el polvo acumulado en el alféizar. Al limpiar un pequeño círculo, pegó la nariz al cristal y soltó una exclamación ahogada. «Mira, hay flores». Mateus se acercó. Más allá de la ventana, entre las malas hierbas, asomaban diminutos capullos azules que luchaban por abrirse hacia la luz. Violetas silvestres, identificó él, recordando las lecciones de jardinería en el orfanato. Son las primeras en florecer después del invierno. Significant renacimiento. Renacimiento, repitió Sofía, probando la palabra en su boca como si fuera un caramelo nuevo. Volver a nacer, explicó Mateus, arrodillándose para recoger un puñado de escombros. Como nosotros. Mientras trabajaban en silencio, él arrastrando tablas podridas hacia el exterior, ella recogiendo clavos oxidados en un cubo de hojalata encontrado entre los restos. El sol fue subiendo en el cielo, calentando sus espaldas sudorosas. Las ampollas comenzaron a formarse en las palmas de Mateus, pero no se detuvo. Cada tabla arrancada, cada montón de basura eliminado, era un acto de fe. Una declaración silenciosa contra el abandono. «¿Por qué haces esto?», preguntó Sofía de pronto, dejando el cubo de clavos a sus pies. Podrías haber seguido caminando. Buscar un pueblo. Conseguir trabajo. No tenías que quedarte aquí, conmigo. Mateus se detuvo, el torso desnudo brillando con el sudor bajo el sol matinal. Miró a la niña, sus ojos demasiado grandes para su rostro, su postura defensiva como la de un animalillo herido, y sintió que el corazón se le partía en dos. Cuando tenía tu edad, comenzó, eligiendo las palabras con cuidado, soñaba con tener un rincón propio. No necesitaba mucho, una silla donde sentarme sin que nadie me dijera que estaba ocupando espacio. Una ventana desde donde ver llover sin que me regañaran por mojarme los pies. Un lugar donde mis silencios fueran bienvenidos. Señaló la cocina a medio despejar, donde el rectángulo de sol ahora iluminaba un espacio lo suficientemente grande para 2 personas sentadas. Esta mañana, al despertar y verte dormida a mi lado, supe que no podía seguir caminando. Porque por primera vez en 10 años, no me sentí solo. Y este lugar, aunque esté roto, tiene espacio para nuestros silencios. Sofía bajó la mirada, pero no antes de que Mateus viera el brillo de lágrimas contenidas en sus ojos. Se acercó a la estufa de leña y, con esfuerzo, logró abrir la puerta oxidada del horno. Dentro,
Entre las cenizas grises de décadas atrás, algo brilló bajo la luz que entraba por la ventana. «Mateus», exclamó, sacando con cuidado un objeto envuelto en un paño negro carcomido por el tiempo. Era una tetera de cobre, pequeña, con un mango de madera pulida por el uso. A pesar del óxido en algunas zonas, conservaba un brillo cálido en su base, como si alguien la hubiera limpiado con esmero la última vez que la usó. «¿Crees que aún sirve?», preguntó Sofía, sosteniéndola con ambas manos como si fuera un tesoro sagrado. Mateus tomó la tetera y la examinó con atención. Pasó los dedos por su superficie, sintiendo las pequeñas imperfecciones, las marcas de uso que contaban historias mudas. Luego, con un gesto decidido, salió al exterior y caminó hacia el pozo seco. Ató una cuerda a un cubo oxidado que encontró junto al brocal y lo descendió en la oscuridad. El sonido del agua al llenar el recipiente resonó como una campana en el silencio de la mañana. Al regresar a la cocina, llenó la tetera hasta la mitad y la colocó sobre la estufa de leña. Reunió ramitas secas del jardín, las acomodó cuidadosamente en el interior de la estufa y encendió una cerilla con manos temblorosas. La llama prendió con un suspiro, lamiendo la madera seca con avidez suave. «¿Qué haces?», preguntó Sofía, fascinada. «Hacemos té», respondió él, sonriendo. «Porque las casas nuevas necesitan rituales antiguos para cobrar vida». Mientras el agua calentaba, exploraron el resto de la planta baja. El salón principal era un espacio amplio con vigas de madera oscura cruzando el techo. Una chimenea monumental dominaba la pared norte, sus ladrillos negros por el hollín de otros tiempos. Junto a ella, una mecedora de roble con el asiento deshilachado pero la estructura intacta. «Esta era de mi abuela», dijo Sofía de pronto, acariciando el respaldo de la mecedora. «En mis sueños, siempre estaba aquí». Mateus la miró con asombro. Coincidencia e intuición infantil no importaba. En ese momento, la línea entre realidad y sueño se volvía difusa, y quizás era mejor así. Quizás las mejores verdades nacen en ese espacio intermedio. Subieron las escaleras con precaución, probando cada peldaño antes de apoyar todo el peso. El crujido amenazador de la madera bajo sus pies los hizo contener la respiración, pero las escaleras resistieron. Arriba, un pasillo largo con 3 puertas cerradas. La primera daba a un dormitorio pequeño con una cama sin colchón pero con un dosel de madera tallada que aún conservaba restos de dorado. La segunda puerta estaba trabada. Después de varios empujones, se dio con un quejido metálico. El aire que salió del cuarto olía diferente a lavanda seca y a papel envejecido. Era una habitación de niña. Una cama estrecha con un colchón de plumas aplastado por el tiempo. Un escritorio pequeño junto a la ventana, cubierto de polvo pero con un tintero de cristal aún intacto. Y en la pared opuesta, un papel tapiz descolorido mostraba un bosque encantado con animales bordados en hilos plateados que brillaban débilmente bajo la luz que se filtraba por las grietas del techo. Sofía entró como en trance, los dedos rozando el papel tapiz. «Es igual al cuarto de mis sueños», susurró. «En el sueño, yo dormía aquí. Y por las noches, los animales del bosque cobraban vida y me contaban historias para que no tuviera miedo». Mateus sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo. Era reconocimiento. Como si aquella habitación hubiera estado esperando exactamente a esta niña durante años. Como si las paredes mismas respiraran alivio al sentir su presencia. «Este será tu cuarto», dijo con voz ronca. «Cuando lo arreglemos. Cuando tengamos colchón y sábanas limpias y cortinas nuevas para la ventana». Sofía se giró hacia él, los ojos brillando con una emoción que iba más allá de la alegría. «¿Y tú dónde dormirás?». «En el cuarto de al lado», señaló la tercera puerta. «O en el cobertizo si hace calor. No importa dónde duerma. Lo importante es que sepas que esta puerta», señaló el marco de la habitación de Sofía, «siempre estará abierta para ti. De día y de noche. Si tienes miedo, si sueñas algo bonito que quieres compartir, si solo necesitas saber que alguien está cerca, mi puerta estará abierta». Las lágrimas brotaron libres por las mejillas de Sofía. No eran lágrimas de tristeza, sino de una liberación tan profunda que dolía. Corrió hacia Mateus y se aferró a su cintura, enterrando el rostro en su pecho desnudo y sudoroso. «Gracias», sollozó. «Gracias por no dejarme sola». «Yo también te agradezco», respondió él, acariciando su cabello enmarañado. «Por enseñarme que un hogar no se construye con ladrillos. Se construye con pequeños gestos. Con teteras de cobre. Con ventanas que dejan entrar el sol. Con puertas que nunca se cierran del todo.
Bajaron a la cocina cuando el silbido suave del agua hirviendo los llamó. Mateus preparó el té con hierbas silvestres que Sofía identificó como manzanilla. Crecen junto al arroyo. Mi abuelo las usaba para el dolor de estómago. Vertió el agua humeante en 2 tazas de cerámica encontradas en un armario, milagrosamente intactas. Se sentaron en el suelo, dentro del rectángulo de sol que ahora se había desplazado hacia el centro de la habitación, y bebieron en silencio. El té estaba amargo, demasiado cargado, pero para Mateus sabía a victoria. A primer logro. A promesa cumplida. ¿Sabes qué es lo más triste de esta casa?, preguntó Sofía de